La telecardiología evoluciona a medida que se desarrollan herramientas en los diferentes ámbitos de la especialidad. En 2021 se vendieron casi 128 millones de relojes inteligentes, muchos de ellos con eficacia demostrada para la detección de fibrilación auricular y capaces de hacer registros electrocardiográficos. ¿Cuál es la utilidad real de estos dispositivos hoy en día? ¿Qué posibilidades ofrecen a futuro? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos a un nuevo episodio Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, José Luis Vázquez en la realización, y en este episodio saludamos a Gonzalo Alonso Salinas, cardiólogo en el Hospital Universitario de Navarra en Pamplona y uno de los moderadores Cardio Podcast en esta segunda temporada. Bienvenido a esta actividad, Gonzalo. Un placer volver a tenerte por aquí. Hola Alicia, hola a los oyentes, muchas gracias por invitarme a moderar este podcast. Y Gonzalo, nos propones en tu primer episodio un tema bastante actual. ¿Por qué vamos a hablar de la relación entre los relojes inteligentes y la cardiología? Bueno, Alicia, la verdad es que es por un tema meramente práctico. Todos los cardiólogos vemos como cada día más pacientes acuden a la consulta con hallazgos de los relojes inteligentes o que acuden con síntomas que con una correcta utilización de estos dispositivos podríamos diagnosticar. En cuanto a la literatura, hay muy poca evidencia, tan solo tenemos el Apple Heart Study y la capacidad para la detección de fibrilación auricular. Sin embargo, cada vez hay más estudios pequeños, más series de casos, que repasan la utilidad en diferentes escenarios. Entonces, para debatir estas utilidades, más allá de publicado y sus implicaciones presentes y futuras, tenemos unos invitados que tienen mucho que decir sobre la materia. Pues vamos a comenzar el análisis, Gonzalo, presentando a los invitados de hoy. Blanca Santos Martín, residente de cardiología de segundo año en el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Bienvenida, Blanca. Gracias. Mauro Buelga Suárez, enfermero especialista en cuidados críticos de la unidad coronaria del Hospital Ramón y Cajal en Madrid. También, muy buenas, Mauro. Hola, buenas tardes. Y Miguel Ángel Cobos Gil, cardiólogo clínico en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas, doctor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos todos. Gracias. Voy a empezar desde el principio. Voy a empezar recordando lo que pasó el 25 de noviembre del año pasado. Se hizo viral una noticia en los medios de tira nacional que habría así: una médico española diagnostica un infarto con un Apple Watch. Blanca, esta eres tú. Cuéntanos un poco dónde estabas, qué pasó, qué viste, qué hiciste. Vaya, Gonzalo. Pues mira, eso pasó el 11 de septiembre de ya el año pasado, 2022, y yo estaba disfrutando de un fin de semana cualquiera en mi pueblo. Es un pueblo familiar, mis abuelos son de ahí, pasamos los veranos, y coincidía con las fiestas patronales de ese pueblo, se llama Navalacruz. Entonces, pues estábamos en plena verbena en una noche de sábado y recibí una llamada a mi móvil de un conocido del pueblo, padre de una amiga que es médico de los servicios de emergencia, que él no se encontraba en ese momento en el pueblo. Me alertaba solo de que su hermana, que será la paciente de la que hablemos a partir de ahora, tenía un dolor precordial y a él le parecía que podía ser un síndrome coronario agudo y me pedía si me podía acercar a su casa, que estaba a escasos minutos caminando. Entonces, en ese momento dejé la plaza del pueblo, fui caminando y ya había llegado la ambulancia básica, con los servicios de emergencia básicos, que es lo que más rápido puede llegar a nuestro pueblo, que en unos 20-30 minutos desde que llamas suelen estar allí. Se desplazan desde un pueblito también cercano, que es Navaluenga. Entonces habían llegado, a los médicos de allí también les parecía un síndrome coronario agudo y estaban intentando realizarle un electrocardiograma a la paciente, pero no lo conseguían, no funcionaba la máquina, no sabían muy bien qué estaba pasando. Entonces, en ese momento la situación estaba un poco parada, yo tampoco sabía si intervenir, no había tenido todavía la idea del Apple Watch en la cabeza, pero no sabía si intervenir, ella estaba siendo atendida por un equipo médico, pero cuando ya vi que no había nada que hacer y que habían avisado a la ambulancia avanzada que tenía que venir de Ávila y era 1 hora de trayecto, pues se me ocurrió que a lo mejor con un Apple Watch, que yo en ese momento no tenía, pero si lo consiguiésemos localizar podíamos hacer un registro electrocardiográfico más rápido. Entonces avisé a un primo de mi pueblo que estaba también por la zona y en escasos minutos me trajo su Apple Watch. Yo esto lo había escuchado de lejos porque el doctor Cobos fue mi profesor en la Universidad Complutense de Madrid y había asistido a algunas de sus sesiones en el servicio de cardiología donde mencionaba sus estudios, cómo se podía hacer, pero lo cierto es que me parecía algo lejano, complejo, difícil de interpretar y
que yo no podría hacer. Pero dije, bueno, es lo que tenemos. Entonces, una vez tuve el Apple Watch con posibilidad para hacer registro, se lo coloqué a la paciente en su mano derecha, con mano derecha, dedo derecho, y en esa primera derivación que hice ya había un registro con elevación del ST. Y dije, bueno, aprendí con él que se podían hacer todas las derivaciones, ¿no? Y tenía en mi mente la diapositiva de que se lo iba colocando en el pecho en las distintas precordiales, pero dije, bueno, voy a intentar hacer las de los miembros a ver qué sale. Entonces hice 2 y 3 colocando en el pie y salía también elevación del ST. Y ahí me quedé pensando y dije, pues esto me lo tendré que creer o una vez que lo he visto no puedo... ¿no? Pasarlo por alto. Entonces le dije a los médicos de la ambulancia, mirad esto. Todos hicieron fotos y dijeron, pues actuamos como un síndrome coronario agudo, administramos doble antiagregación y se pusieron en marcha todo el protocolo y a la paciente se le trasladó al sitio más cercano con angioplastia primaria, que era Salamanca. Entonces, bueno, pues así fue, algo que tenía ahí en el fondo de mi cabeza, que había escuchado de estudiante, que luego sí que es verdad que había refrescado de residente en una reunión de actualización, que también se volvía a repetir una sesión similar. Lo tenía ahí en el fondo y dije, pues lo saqué, no sé. Oye, salió muy bien, ¿no? ¿Cómo acabó la cosa? Pues yo, mientras que la paciente se trasladó, yo ya me quedé en mi pueblo y iba pensando, como haya montado todo este lío y no sea nada, pero luego dije, bueno, pues bendita suerte si no es nada. Ella llegó a Salamanca, le hicieron la coronariografía y tenía una oclusión de la coronaria derecha que trataron ahí y fue bien, pero sí, vaya, no justificaba lo que estábamos viendo. Pues la paciente fue muy afortunada, ¿no? De que fueras a esas sesiones de actualización. Y es muy interesante lo que has comentado de las derivaciones con el reloj inteligente. Y Miguel Ángel sabe más de esto, de hecho fue el que te introdujo esta idea, ¿no? Entonces, Miguel Ángel, ¿cómo lo hacemos? Claro, la verdad es que también es bueno contarlo como anécdota, como ha hecho Blanca. Y mi primer contacto con el Apple Watch, yo le regalo un Apple Watch a mi mujer y un buen día me enteró en la prensa que se libera en Europa la posibilidad de realizar electros y con poca fe empiezo a decir, pues voy a hacer un electro. Y digo, pues esto parece que es un electro de verdad. E inmediatamente empiezo a jugar poniendo el reloj en las piernas y digo, pero es que estos son las derivaciones inferiores. Y digo, ¿y lo del pecho? Y si ponemos de V1 a V6, y me quedo perplejo cuando veo que realmente no estoy haciendo una precordial en sentido estricto, sino algo parecido a una precordial, pero que es muy parecido a una precordial. Y eso fue amor a primera vista. Yo dije, esto es una chulada, que un aparato de 30 kilos que tengo en la consulta tenga la misma funcionalidad que un aparato de 20 y tantos gramos que llevo yo en la muñeca y que está en las fiestas de su pueblo y en el avión que voy a volar un mes después o en la cumbre de Gredos que sube Mauro, que tiene pinta así de deportista y escalador, pues eso va a ser impresionante. Y desde entonces es mi idilio con el Apple Watch. Bueno, no está mal, un buen idilio. Para cerrar el círculo de la cardiopatía isquémica y de las derivaciones, tenemos aquí a Mauro, que ha publicado recientemente el ACS Watch Study, en el cual explora la utilidad del Apple Watch, el registro electrocardiográfico en el síndrome coronario agudo. Cuéntanos un poco del estudio, Mauro. ¿En qué consiste? Pues en principio básicamente era buscar un escenario prácticamente como el que has contado, es decir, ver la utilidad que pudiese tener a nivel extrahospitalario, activación de lo que digamos servicios de urgencia. El problema había cosas como las derivaciones en el plano frontal tenían una justificación clara, pero las de precordiales, el reloj funciona como un circuito cerrado, de tal manera que puedes lograr el potencial en un determinado punto, pero no debería comportarse como una precordial al uso. Entonces lo que hice fue empezar a recoger electros de superficie de pacientes con cardiopatía isquémica y las 9 derivaciones que permite el reloj. Luego lo que planteamos fue una valoración milimétrica de cada una de las ondas del ciclo cardíaco y pasamos una encuesta sobre todo a médicos que pudiesen ser primer contacto, es decir, cardiólogos, médicos de atención primaria, médicos que trabajasen en extrahospitalaria y nos diesen su opinión si realmente pudiese guiar el tratamiento, es decir, si con eso se hubiesen atrevido a activarlo realmente. La valoración milimétrica fue muy buena, es decir, el nivel de concordancia es muy alto.
Con respecto a lo que nos comentaron los profesionales, sobre todo las limitaciones que veían era la pérdida de las aumentadas, es decir, los infartos inferiores donde pierdes AVF, imágenes especulares, AVL lo pierdes. Entonces, pero bueno, realmente a pesar de ser una serie pequeña, digamos que los resultados fueron bastante buenos. Y tan buenos, ¿no? Porque al final es el primer estudio en cardiopatía isquémica aguda, ¿no? Hay uno previo que se hizo en el JAMA. Lo único que nosotros, otra cosa de lo que hicimos fue también plantear con editores fotográficos, hicimos el solape, es decir, cogimos los electrodos de superficie y cogimos los trazados del Apple Watch. Hicimos un solape para que visualmente pudiésemos llegar a verlos y realmente la primera vez que hice uno, impresiona realmente cuando ves que el segmento se te lo clava, es decir, realmente fue bastante impresionante verlo. Estás escuchando Cardio Podcast. Continuamos con Gonzalo Alonso, Blanca Santos, Mauro Buelga y Miguel Ángel Cobos en esta puesta en común sobre lo que pueden aportar los nuevos dispositivos que van apareciendo en el campo de la telecardiología. Gonzalo, habéis empezado la revisión por la aplicación de estos wearables en la cardiopatía isquémica, ¿no? Sí, quizás era el escenario agudo más bonito, ¿no? Más espectacular. Sin embargo, quizá también no es el más frecuente. Doctor Cobos, ya que tienes una experiencia, más experiencia que yo como cardiólogo clínico, ¿cuál es el escenario clínico por el que más frecuente consultan los pacientes en tu opinión? Claro, yo creo que en el estado actual de la técnica, el escenario clínico en que más útil me resulta a mí el Apple Watch es en el diagnóstico de arritmias esporádicas. Todos los que hemos trabajado en la clínica sabemos que la rentabilidad del Holter es muy baja y la detección de arritmias esporádicas, o bien para tranquilizar el paciente o porque tiene relevancia la detección de una fibrilación auricular asintomática en un paciente con riesgo embólico elevado o que de hecho ha tenido un episodio de ictus, a mí me parece muy interesante. Yo tengo pacientes donde el diagnóstico para iniciar o no iniciar una anticoagulación oral ha sido por un electrocardiograma hecho con el Apple Watch después de holters y monitorización durante el ingreso absolutamente ineficaces. Sí, es que quizás un holter dirigido, ¿no? Porque el paciente puede ponérselo cuando quiera. Claro, el paciente puede ponérselo siempre y es sorprendente lo bien que aprende el paciente, porque la población en la que más importancia tienen estas indicaciones es una población mayor, pero mi experiencia es que los pacientes se entusiasman con la tecnología, aprenden lo básico, a lo mejor luego no saben devolver la llamada de WhatsApp a su hija, pero bueno, eso ya es problema suyo. Pero hacer el electro aprenden bien y a mí me aparece en la consulta con sus electros muy bien registrados y realmente es muy importante. Y en pacientes jóvenes con arritmias esporádicas, por ejemplo, de posejercicio, ahora estoy pensando uno en concreto, holter, prueba de esfuerzo, absolutamente no ha obtenido nada. Y el primer diagnóstico de la arritmia fue con un dispositivo portable. Bueno, Blanca, y me consta que lo habéis utilizado también para otras arritmias. Yo en mi hospital en particular diagnostiqué casualmente una TRIN en una junta que tuvo palpitaciones en ese momento. No daba tiempo, dije, tenemos que esperar a que le pongan las 12 pegatinas, etcétera. Vamos a poner el Apple Watch a ver qué hay. Y vimos el electro en taquicardia en el Apple Watch y luego ya hicimos el basal 12 derivaciones al uso. Y sí que se dio una taquicardia por entrada intranodal. Sí, y está muy bien tenerte cerca en estos momentos, ¿no? Porque de casualidad en casualidad. Y que lo lleve con batería, que soy desastre. Y para el despistaje de miocardiopatías o canalopatías o de screening en población general, ¿qué opinas, Mauro? No lo sé. Tiene ciertas limitaciones. Una de las cosas que hemos visto es que, por ejemplo, tiene una limitación de voltaje. Es decir, las precordiales, sobre todo con altos voltajes, tienen una limitación de 2 milivoltios en positivo y 1 en negativo. Con lo cual, cardiopatías estructurales o voltajes ya, los fenómenos que son despolarización y repolarización lo coge, pero luego hay que tener en cuenta que coge 9 de 12 derivaciones, perdemos las aumentadas y luego lo normal es que las precordiales a partir de V2 o V3 empieces a perder información. Puede ser que igual no sea lo más sensible, pero para hacer un electro al uso de 12 todavía creo que habría que optimizar bastante más la tecnología en ese aspecto. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, tenemos la tecnología, será fácil, ¿no?, llegar a ese punto. Sí, eso está claro. La señal está clipada, pero hay que tener en cuenta que está clipada por el propio formato de presentación. No necesariamente la señal tiene que terminar ahí. Realmente la investigación, pues a través de los archivos digitales, realmente es lo que puede marcar realmente la capacidad total que puedes llegar a tener.
Y yendo un poco en la línea de lo que comenta Mauro, efectivamente, claramente la presentación está diseñada para recoger un D1 cuando tú tienes un voltaje muy alto de una precordial o muy negativo de un V2 o V3 en una hipertrofia. Pues es frecuente que aparece clipada, efectivamente. Pero eso es un clipamiento, porque no sé si la palabra existe, de solo la presentación. Sí. La señal ha sido correctamente recogida y almacenada en la iPad. Sí. Con lo cual, si tú eres un poco friki o tienes un amigo friki, puedes obtener esa señal tal como es en realidad. Y hay algunos programas, no de Apple, externos, que te reproducen la señal correctamente. Sí, realmente estamos trabajando con los archivos CSV, que realmente son Exacto. Los que permiten exportar, y estamos viendo que los voltajes prácticamente son muy similares a lo que es un electrodo de superficie. Realmente tiene una capacidad de registro muy alta. Y hemos reservado el último apartado de este episodio para mirar al futuro, ¿verdad, Gonzalo? Pues sí, tras repasar la utilidad presente en el estudio de varias patologías, tanto agudas como crónicas, y ver que su utilización de facto, aquí tenemos a Blanca, es mayor que la evidencia que hay publicada, entramos en el terreno de lo filosófico. Voy a empezar contigo, Mauro, para romper el hielo. ¿Qué crees que nos espera en el desarrollo de los Apple Watch y su electrocardiografía? ¿Crees que hay alguna barrera difícil de solventar para que realmente su utilización se generalice? No sé, yo creo que la técnica del crecimiento va a ser exponencial. Lo que más complejo veo es el tema de las aumentadas, sobre todo porque hay que tener en cuenta que cuando se recoge la señal no se hace de una forma simultánea, sino secuencial, de tal manera que eso sí que lo veo. Veo, por ejemplo, cierta limitación en el hecho, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica, lo que decía antes el doctor Cobos. Todo viene preparado para la derivación 1, de tal manera que el formato es una limitación, que no se puedan editar los PDFs. Yo, por ejemplo, lo que hacía es hacerlos todos de una forma muy sistemática, 1, 2, 3 y de V1 a V6, básicamente para no caer luego en errores a la hora de esta puede ser V2, V3, realmente las transiciones. Y yo creo que el sensor es bueno, tiene 512 Hz, la mayor parte de las marcas comerciales están en 500 Hz, eso hablamos de más de 15.000 muestras en 30 segundos. Yo creo que va más por el desarrollo del software, de hacerlo más amigable o que esa información, digamos, poder gestionar mejor esos paquetes de información. Luego, por ejemplo, hay estudios ya que hablan de predicción de isquemia solo con 3 derivaciones, es decir, el crecimiento ahora mismo es impresionante. Pues sí, Miguel Ángel, como cardiólogo clínico experimentado, ¿qué opinas sobre el futuro del registro electrocardiográfico de estos relojes? ¿Te falta algo para que de verdad sean considerados una herramienta más o crees que son ya una herramienta y que hay que perfeccionarla? Yo voy a empezar con una brevísima anécdota de Steve Jobs. Se dice que cuando iban a hacer el iPhone, nombró varios jefes de equipo y dijo, al que contrate a alguien que haya trabajado en la industria telefónica, lo despido. Es decir, cuando estamos delante de una realidad disruptiva, todas las limitaciones que tenemos, como Mauro, que quiero la VR, que quiero la VL, no nos sirven. O sea, esto está creciendo a un ritmo que probablemente nosotros no somos capaces de seguirles. Yo estoy seguro que la asociación de los sensores del reloj inteligente junto con realidades tan extraordinarias como la inteligencia artificial van a suponer una revolución absoluta en nuestro manejo de la cardiopatía isquémica aguda. No puede ser que mi teléfono sea capaz de reconocerme en la oscuridad de la noche a 1,5 metros de distancia y sepa que es mi cara, que soy yo a pesar de llevar mascarilla, y no sea capaz de reconocer cuando tiene un ST elevado en un infarto como el que vio Blanca o como otros que he visto en otros pacientes. O sea, eso es absolutamente imperdonable. Tenemos que irnos ahora mismo a la puerta de Apple, de Samsung, de tal, y decir, pararos de tonterías y de YouTube y poneros a trabajar en esto. ¿Y no creéis que tenemos parte de culpa en eso? Es decir, tenemos el sensor, tenemos el conocimiento, lo que pasa es que no lo tenemos en la misma gente. Nos sobra el conocimiento porque estamos muy atados a nuestros prejuicios tradicionales y a nuestras historias tradicionales y nos sobra el conocimiento, nos falta capacidad de innovación y de creación. Es que el electrodo de derivaciones al final es algo arbitrario, lo hemos creado nosotros. Absolutamente. Efectivamente, entonces ahora mismo con esto podemos crear otro tipo de algoritmos, ¿no? Estoy seguro de ello. Bueno, y Blanca, tu generación es el futuro de la especialidad, claramente eres de otra generación a los que estamos aquí. Y vosotros habéis crecido con Internet desde que prácticamente tomabais biberón, dispositivos inteligentes, relojes, móviles. ¿Crees que eso puede facilitar que vosotros seáis los que desarrolléis esta herramienta, como los residentes de cardiología o del futuro? Yo sí que siento en el día a día, hablando por mí, no tanto por mi generación, que en muchas situaciones de la práctica clínica en el hospital digo,
qué bien me vendría ahora un reloj inteligente, que no sé si ese pensamiento lo tienen pues mis adjuntos más mayores, ¿no? Por ejemplo, pues el otro día se me ocurría en una guardia un diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica en una mujer joven y yo pensé, ¿y si esta mujer se va con un Apple Watch a su casa, no será práctico pues por si tiene una fibrilación auricular en X años o por si tiene, ¿no? Que sí. Eso pues podría ser una buena garantía y a nadie se le ocurre en esa circunstancia indicarlo, ¿no? Tampoco, a veces pienso, no sé si tenemos la potestad para indicar un reloj inteligente. Hombre, realmente es un holter dirigido, es lo que hemos hablado antes. Entonces, realmente, hombre, lo que pasa es que no puedes indicar una marca, ¿no? Como decirlo así, pero sí que te puedes indicar un holter dirigido, ¿no? Sí que puedes recomendar que sería práctico. Yo, desde luego, que en muchas circunstancias lo pienso y cada vez que pido un holter, lo pienso también. Digo, no sé si en esta situación pediría un holter o pediría un reloj inteligente al paciente. También hay un pequeño salto que es la credibilidad que ofrecen todavía a día de hoy estos wearables. Estamos hablando de la capacidad que ha tenido Blanca de pensar en ese recurso porque le sale de una forma más natural y de lo útil que sería quizá en un paciente poder darle a lo mejor un dispositivo como este y no un holter de 24 horas en un momento muy concreto y tal. Pero ¿creéis que a día de hoy estos dispositivos tienen la credibilidad suficiente como para que a un paciente que tú le des esta oportunidad lo vea como algo tan creíble, ¿no? Como un holter al uso? Yo contesto brevísimo, absoluta. O sea, lo que ha contestado Mauro de cuando tú superpones el registro obtenido con el electrodo de derivaciones y el obtenido con este, no es que se parezca, es que es idéntico. Y luego, por ejemplo, y aunque estamos siendo yo soy un poco crítico de lo lento que va esto, lo cierto es que ya hay indicaciones establecidas y absolutas del diagnóstico de fibrilación auricular. Las últimas guías de fibrilación auricular dicen una fibrilación auricular es un ritmo de fibrilación auricular registrado durante 30 segundos y han puesto 30 segundos porque es la duración de registro de los smartwatch. O sea, que esto ya está en la clínica y luego todos vamos avanzando un poco a nuestro ritmo. De hecho, los holters en las guías de síncope, por ejemplo, te lo dicen claramente, no debes indicar un holter si no hay posibilidad de que vaya a diagnosticar. Si es una persona que se sincopa una vez cada mes, pues a lo mejor ponerle un holter es inútil. Sin embargo, si es una persona que lleva un reloj que va a llevarlo igualmente, esto puede ser muy útil, ¿no? Sí, sobre todo la portabilidad, es lo que dices tú, todo el mundo lo va a llevar en la muñeca y cada vez más pacientes te llegan y te dicen, he recogido esto, ¿qué puede ser? Todavía hace no mucho un paciente pues isquémico, un RH de TVs. Es decir, eso se hubiese pasado, lo hubiésemos perdido, pero ahora los pacientes ya directamente te van con el archivo y te dicen, ¿y qué puede ser esto? No, la verdad que la gente está empezando a utilizar estas herramientas, ¿eh? O sea, que puede ser también una oportunidad de educar un poco al paciente en su enfermedad e involucrarle en el tratamiento que necesita, de una forma positiva quizá, ¿no? Sí. La gente está aceptando las nuevas tecnologías y están viendo que funcionan y que son una alternativa. Entonces, aparte, yo creo que cada vez está más extendido. Solo hace falta ver cuántos millones de Apple Watch se han vendido, más de 100 millones. Es decir, y la gente no sabe realmente el potencial que puede llevar en la muñeca. Yo creo que ni la gente, ni tampoco la gente de nuestro ámbito llega a saberlo. Yo cuando pasó todo esto y lo comenté con mis compañeros, muy poca gente sabía que existía la opción de poder diagnosticar eso con un reloj inteligente. Es decir, yo lo sabía porque tuve la suerte de haberlo escuchado, pero no porque se oiga o porque... Es interesante lo que dices porque yo soy enfermero y en la unidad coronaria del Ramón y Cajal incluso les tuve que decir cómo funcionaba a muchos de ellos y son cardiólogos todos con un nivel de conocimientos altísimo y muchos de ellos llevaban el Apple Watch y no sabían realmente lo que se podía hacer con él. Estamos hablando siempre de la medicina personalizada y qué más personalizado que te puedas diagnosticar tú de tu cardiopatía con el reloj que llevas puesto todos los días, ¿no? Sí. Esto en un futuro, ya no digo próximo, pero bueno, más a largo plazo, ¿se podría hacer realidad el dar un dispositivo como este a un paciente en lugar de hacer el holter y tal? ¿O va a pasar mucho tiempo hasta que nos podamos plantear siquiera esta posibilidad? Yo creo que esa es la realidad. Yo hay pacientes a los que un holter en distintas compañías vale en torno a 50-60 euros. Un holter que en la mayor parte de las arritmias sabes por probabilística que no va a servir de nada. Un reloj inteligente con capacidad de hacer electros vale 100 euros y muy probablemente vas a pillar esa arritmia. O sea, eso no es el futuro de mañana, eso es el ya del día a día. Yo tengo
muchos pacientes a los que les he recomendado comprarse un reloj y luego les saco el catálogo y les digo, ¿quieres gastarte? Tú eres pijito y tal, pues mira, vete a este. Tú no te veo pinta de esto, pues vete al otro de los 100 euros, pero y cada uno elige. Cuando se democratice, entre comillas, su uso, va a bajar el precio, es evidente, y va a poder democratizarse de verdad su utilización. Muchísimas gracias a los tres, a Miguel Ángel, a Mauro y a Blanca, por haber estado con nosotros en Cardio Podcast debatiendo sobre este ya presente de los wearables en cardiología. Y Gonzalo, yo te quiero pedir, como siempre, que nos hagas el mini resumen de la jornada para los oyentes. Básicamente decir que es un tema muy presente y con mucho más futuro todavía, que potencialmente puede ayudarnos a diagnosticar de forma precoz patologías tanto agudas como el caso que nos ha contado Blanca, los dos casos que nos ha contado Blanca realmente. Incluso se podría utilizar para el screening de miocardiopatías, canalopatías, electros en deportistas. Bueno, la cantidad de cosas que se pueden hacer con este registro es prácticamente ilimitado. El futuro es prometedor y es ilusionante. Muchísimas gracias por este episodio, Gonzalo, y a los oyentes de Cardio Podcast también por estar ahí, como siempre. No olvidéis seguirnos en Spotify y en SoundCloud, y también podéis encontrar todos los episodios disponibles en la web de secardiología.es. Nos escuchamos en 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.